Saludos estimadas y estimados colegas, bienvenidos a un nuevo video en el presente canal. El día de hoy vamos a hablar sobre una materia muy interesante que es el Derecho Procesal Penal, así que este video estará orientado en la carrera de Derecho, en donde vamos a ver la unidad 1 sobre el Derecho Procesal Penal, su sistema acusatorio y fundamentos de proceso. Y como tema 1 vamos a ver y aprender juntos sobre el Derecho Procesal Penal, la jurisdicción y la competencia. ¿Cuál es el objetivo que nosotros conozcamos sobre esto? El objetivo es que podamos conocer y comprender las definiciones y conceptos básicos del proceso penal de acuerdo a la doctrina y a la legislación. Como sus temas, pues como vemos aquí, vamos a abordar sobre el sistema inquisitivo, sistema mixto y sistema acusatorio. En su tema 2 vamos a ver sobre los principios del proceso penal. Su tema 3, las bases constitucionales y legales de la jurisdicción y de la competencia en materia penal. Como su tema 4, los órganos jurisdiccionales en materia penal. Ahora bien, primero, aquí tenemos un subtítulo que nos dice proceso versus procedimiento. En el lenguaje común, pues existe una diferencia clara entre los conceptos de proceso y procedimiento, ya que el proceso pues implica una serie de actos o fenómenos que suceden en el tiempo, mientras cuando decimos procedimiento nos referimos a un método, un esquema o una forma de hacer las cosas. Eso en cuanto al lenguaje común. Pero en el lenguaje técnico jurídico, pues sin embargo se despliegan un significado distinto, aunque se mantienen algunas conexiones con el lenguaje común. A primera vista pueden parecer sinónimos, pero hay algunos matices que los distinguen y pueden cobrar una cierta importancia. Por una parte, pues la palabra proceso se reserva para el ejercicio del poder jurisdiccional, pero no para otras instituciones jurídicas que presentan una cierta similitud. Por ejemplo, aquí tenemos una multa de tráfico, pues se tramita por medio de un procedimiento administrativo en el que se suceden una serie de actos en el tiempo y se aportan pruebas si es necesario o se hacen alegaciones, etc. Pero no puede hablarse de proceso administrativo, salvo que el sujeto sancionado decida impugnar la resolución ante el orden contencioso administrativo, una vez haya agotado la vía administrativa. Entonces, en el marco de la actuación jurisdiccional, el proceso es lo mismo que el litigio o el pleito. Y esto es un determinado conflicto o controversia entre estos dos sujetos, que entre paréntesis las partes, que una vez ejercitada la acción, pues resuelto por el Poder Judicial aplicando el derecho. De esta perspectiva, pues podría decirse que el proceso no es otra cosa que el ejercicio y contenido de la actividad jurisdiccional en un supuesto concreto. Nuevamente, el proceso entonces, ¿qué es? El proceso, pues, es el ejercicio y contenido de la actividad jurisdiccional en un supuesto concreto. En cambio, cuando decimos procedimiento, se refiere en principio a la sucesión ordenada de actos procesales a través de los cuales el proceso se sustancia. Es decir, aquí pues se manifiesta o toma forma y se lleva a cabo. Nuevamente, procedimiento es decir, se manifiesta, toma forma, se lleva a cabo y se refiere por tanto a la manifestación externa y formal del proceso. Si se utiliza el esquema metafórico del continente/contenido, pues el proceso sería el contenido, mientras que el procedimiento sería el continente. Nuevamente, este esquema metafórico para entender la diferencia entre proceso y procedimiento. Aquí nos ponen un esquema metafórico como por ejemplo el continente y el contenido. Sabemos que el continente pues ya, ¿quién lo conforma? Pues el contenido. Entonces, aquí nos dice que el proceso sería el contenido, mientras que el procedimiento sería el continente. O sea, los dos tienen grandes pesos y sobre todo el proceso pues como tal es como lo que se lleva a cabo. Ya es la manifestación externa. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos un contrato en sí mismo,
entre paréntesis contenido, no es más que un acuerdo de voluntades que pueden manifestarse o no a través de un documento escrito, entre paréntesis continente. Ahora que tenemos pues la diferencia de estos dos palabras, de estos dos términos, ahora tenemos el derecho procesal penal. El derecho procesal penal pues es aquella parte del derecho público interno que está integrada por el conjunto de principios, reglas y normas jurídicas que permiten la instrumentalización de las normas sustantivas penales. ¿Con qué finalidad? Se preguntarán. Pues con la finalidad de resguardar los bienes jurídicos penalmente protegidos por los distintos tipos penales y al mismo tiempo pues se erige como un límite de la aplicación del ius puniendi, garantizando el debido proceso de las personas sometidas a la persecución penal. Ahora, como ven en pantalla, se pueden distinguir 4 sistemas penales. Como primero tenemos el sistema oral acusatorio antiguo. Como segundo sistema penal, el sistema inquisitivo. Tercero, el sistema mixto. Y cuarto, el sistema acusatorio moderno. Nuevamente, dentro del derecho procesal penal vamos a ver 4 sistemas penales. Primero, el sistema oral acusatorio antiguo. Segundo, el sistema inquisitivo. Tercero, el sistema mixto. Y cuarto, el sistema acusatorio moderno. ¿En qué consistirá cada uno de ellos? Bien, el primero que abordamos, que es el sistema oral acusatorio antiguo, pues ellos consisten en que se resuelve entre las partes y quien dirimía era una persona respetable de la comunidad. Aquí pues se requerirá un acusador, se desarrolla de manera oral y después se le agregó la publicidad, ya que todo el pueblo o una parte debía presenciar el juicio. Se debió mantener la libertad hasta que hubiera una sentencia condenatoria y la sentencia contenía solo un sí o un no respecto a la culpabilidad del acusado. Mientras tanto, el sistema inquisitivo, pues aquí el Estado toma el control de la administración de justicia penal en el siglo XII y XIII. Aquí predominó la oficialidad y la reserva. Era escritural, o sea, ya habían escrituras, o sea, los oficios de todo lo que se estaba pronunciando, de las evidencias, de la sentencia y todo esto. Y los tribunales pues los conformaban los monarcas y la iglesia. Y existía incomunicación, no había publicidad ni derecho a la defensa. Luego tenemos el tercer sistema penal, que es el sistema mixto. Y es aquí que en el siglo XVIII hasta el siglo XIX, la primera parte en escrito y la segunda era oral. Y aquí se dividía en inicio de investigación preprocesal, luego el auto cabeza de proceso y auto de llamamiento a juicio. Aquí pues sí se podía impugnar y se podía recurrir. Y el juzgador era quien autorizaba las diligencias procesales. Ahora, hoy en día, pues tenemos aquí como cuarto sistema el sistema acusatorio moderno, que aquí pues a finales del siglo XIX se empieza a hablar del debido proceso y se desprende que es inminente el principio de inocencia y obligatoriedad. Aquí pues prima ya la oralidad, la publicidad y la contradicción. Se establecen los roles de las partes procesales y es un proceso acusatorio a cargo de fiscalía. Aquí se convierte en gran parte oral las audiencias que dirimen los derechos de las partes que son presenciales y demás. Eso por una parte. Y ahora tenemos el tema 2, que es sobre los principios del proceso penal. Pero antes de continuar con los principios, aquí tenemos un artículo relevante de la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 75, que nos manifiesta que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y en ningún caso deberá quedar en indefensión, ya sea que si existiera un incumplimiento de las resoluciones judiciales, pues serán sancionados por la ley. Eso nos dice el artículo 75 de la Constitución.
Por otro lado, la indefensión. ¿Qué significa indefensión? Cuando nosotros escuchamos defensión, significa que es una situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial, anulando o restringiendo total o parcialmente sus oportunidades de defensa. Y esto puede causarse por irregularidades procesales de suficiente entidad en las que no intervengan culpa o negligencia de quien alegue indefensión, y da lugar a la nulidad de lo actuado y es motivo para recurrir las resoluciones judiciales y también las administrativas. Ahora bien, estimadas y estimados colegas, tenemos 6 principios constitucionales del proceso penal. ¿Cuáles son estos principios constitucionales? Como primer principio tenemos el principio de la acción o omisión. Como segundo, el principio de legalidad. Tercero, principio de lesividad. Cuarto, principio de culpabilidad. Quinto, principio de reducción racional. Y sexto, el principio de intrascendencia de la pena. El primer principio, que lo denominamos principio de la acción o omisión, está en la Constitución en su artículo 76, numeral 3. Y también algo aquí relacionado está asimismo en la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 66, numeral 29, literal D, donde podemos buscar, a ver si lo tenemos por aquí, los códigos y la Constitución, pero una vez leerlo, aunque aquí más abajo ya hay como que un resumen para poder mencionarles, pero sería interesante que podamos pues abordar este tema también. Bien, lo tenemos es dentro de internet. Aquí está. Bien, entonces nosotros ponemos Constitución. Listo. Aquí nos decían que el artículo 76, numeral 3, nos dice algo importante sobre este principio de la omisión o la acción. Dice en el numeral